Vamos a ver en este tema las distribuciones de probabilidad. Vamos a empezar desde el principio para entender qué significa este término, pero para ello es importante tener en cuenta por qué queremos conocer algo que se llaman distribuciones de probabilidad. Como ya hemos hablado en clases anteriores, hay muchas variables que vamos a estudiar en la naturaleza y más concretamente en las ciencias médicas, en las ciencias de la salud, y es muy interesante poder saber, poder conocer cómo esas variables se distribuyen, o lo que es lo mismo, poder predecir el comportamiento de algunas de esas variables. Y predecir el comportamiento de algunas de esas variables se hace a través de lo que llamamos sus distribuciones. Y veremos cómo al final de esta clase acabaremos hablando de una de las distribuciones más importantes, que está muy frecuente, es una distribución de probabilidad continua, que se llama distribución normal. Pero no es la única, sino que hay más. Y por ello vamos a empezar desde cero a tratar de entender en qué consisten estas distribuciones de probabilidad. Vamos a hacer de entrada una serie de definiciones. La primera definición es la de variable aleatoria y la definimos como el conjunto de sucesos elementales de un experimento. En este caso, el que tenemos en la pantalla es el lanzar un dado de 6 caras. Bueno, pues el conjunto de sucesos elementales de lanzar un dado, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, es lo que constituye una variable aleatoria. Otra variable aleatoria, por ejemplo, imaginad que tenemos un sombrero de torero, una montera, y la lanzamos al aire. Bueno, pues el conjunto de sucesos elementales del experimento lanzar la montera al aire, puede caer boca arriba o boca abajo, eso constituye la variable aleatoria. Y a cada uno de esos sucesos elementales les corresponde una probabilidad asociada. En el caso de la moneda es para todos los números la misma. En el caso del sombrero, puede ser ese sombrero o cualquier otro que es algo irregular, pues esa probabilidad sería diferente. Pero cada uno de los sucesos elementales tiene una probabilidad. Bien, el conjunto de esos sucesos elementales es la variable aleatoria. Y un paso más adelante definimos una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es lo que hemos dicho antes, la variable aleatoria, todos los valores junto con sus correspondientes probabilidades. Es decir, por un lado está la variable aleatoria, los sucesos elementales, y ampliando a las probabilidades asociadas la distribución de probabilidades. En el caso de lanzar el dado de 6 caras, pues tendríamos la distribución de probabilidad cada uno de los sucesos elementales con su probabilidad asociada, que en este caso es la misma, es decir, los sucesos elementales y la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula adopte el valor x minúscula dentro de todos los sucesos elementales. Por lo tanto, podemos distinguir entre distribución de frecuencias o distribuciones de probabilidad. Si nosotros lanzamos un dado muchas veces, pues una vez saldrá uno, otras dos, otras tres, y tendremos el número de veces que ha salido cada valor, cada suceso elemental. Eso es una distribución de frecuencias. Si nosotros calculamos, y sabemos hacerlo, la probabilidad de que salga cada valor, tenemos la distribución de probabilidades. Fijaos que en esta distribución de frecuencias no han salido por igual los 6 números. Si nosotros continuamos aumentando las veces que tiramos el dado, al final, cuando lo tiramos muchísimas veces, miles de veces, lo normal es que salga exactamente el mismo número de veces para cada uno de los valores, acercándose a sus probabilidades. Acerca de variables aleatorias, vamos a distinguir dos tipos. Por un lado, las variables aleatorias discretas y las continuas. Las variables aleatorias discretas solo pueden tomar unos determinados valores, por eso se llaman discretas. Y a cada uno de esos valores les corresponde una probabilidad, como en los ejemplos que hemos visto antes. Luego los volveremos a repetir, la moneda o el sombrero. Y por otra parte tenemos las variables aleatorias continuas. En estas variables
se puede tomar cualquier valor. Claro, si puede tomar cualquier valor una variable aleatoria continua, quiere decir que puede tener infinitos valores. Por eso, si hay infinitos valores, no podemos asociar infinitas probabilidades. Y por ello, las probabilidades, en vez de asignarse a valores concretos, se asignan a intervalos de valores. Ahora veremos también algún ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de variable aleatoria discreta. Definimos la variable aleatoria discreta x mayúscula como el número de brotes que sufren los hombres que padecen esclerosis múltiple durante el primer año de evolución. La esclerosis múltiple, habréis oído hablar de ella, es una enfermedad neurológica degenerativa que puede afectar a cualquier función que esté relacionada con el sistema nervioso y típicamente cursa en forma de brotes. De manera que un brote consiste en algún conjunto de manifestaciones. Pueden ser manifestaciones visuales, auditivas, pueden ser parestesias o picores. Hay muchas maneras de manifestarse. Pero un factor pronóstico muy importante en la esclerosis múltiple es el número de brotes seguidos que se sufren. Y más concretamente, una vez que se ha diagnosticado, después del diagnóstico, cuántos brotes se sufren durante el primer año de evolución. Cuantos más brotes se sufren, el pronóstico es peor y ese pronóstico va encaminado a pensar que la enfermedad va a evolucionar con bastante rapidez. Mientras que si se sufren pocos brotes o ninguno después del diagnóstico, el pronóstico suele ser mejor. Bien, pues aquí tenemos la variable aleatoria que dice cuántos brotes sufren los hombres diagnosticados de esclerosis múltiple durante su primer año de evolución. Y tenemos los posibles sucesos elementales, sí, 0 brotes, 1 brote, 2 brotes, 3 brotes, 4 brotes y 5 o más brotes. Y a cada uno de esos sucesos elementales tenemos su distribución de probabilidades. La probabilidad de tener ningún brote después del primer año de diagnóstico es de 0,218. Tener un brote, 0,483. Dos brotes, 0,266. Tres brotes, 0,024. Cuatro brotes, 0,007. Y cinco brotes o más, 0,002. Como podéis comprender, la suma de todas estas probabilidades tiene que dar forzosamente como resultado 1, porque no hay más opciones. O se tienen 0 brotes, o 1, o 2, 3, o 4, o 5 o más. Es decir, si alguien tiene 7 brotes, estará incluido en esta categoría de 5. Por eso, por eso, la suma de todas las probabilidades asociadas a cada uno de los sucesos elementales tiene que ser 1, forzosamente. Este es un ejemplo de variable aleatoria discreta. Solo puede adoptar valores discretos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 o más. Y ahora vamos a ver un ejemplo de variable aleatoria continua. Y vamos a definir la variable aleatoria, dos ejemplos aquí. Una, el nivel de colesterol HDL, por ejemplo. Y otra, la variable aleatoria x mayúscula la definimos como el nivel de proteínas en las muestras de líquido cefalorraquídeo que se han obtenido en pacientes con vómitos y rigidez de nuca en un servicio de urgencias. También, como habréis oído hablar, la meningitis biógena o meningitis bacteriana, suele cursar con un dolor de cabeza muy intenso y súbito y también típicamente con rigidez de nuca y a veces con vómitos. Unos vómitos muy típicos también que se conocen como vómitos en escopetazo porque son vómitos muy violentos. Cuando alguien tiene esa clínica, dolor de cabeza, rigidez de nuca y vómitos, hay que sospechar que puede tener una meningitis y hay que ir a urgencias, lógicamente. Y la forma de diagnosticar, aparte de la exploración clínica y de los síntomas, una meningitis bacteriana es a través de una prueba que se llama punción lumbar. En la punción lumbar se pincha una aguja entre las vértebras y se llega hasta la médula y de ahí se extrae una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y cuando el contenido de proteínas de ese líquido cefalorraquídeo es muy elevado, se considera como un criterio diagnóstico de meningitis bacteriana. Pero claro,
la cantidad de proteínas constituye una variable continua, porque podría adoptar cualquier valor, como ya dijimos en el tema 1. Depende del aparato de medida que tengamos. Entonces no podemos asignar infinitas probabilidades a infinitos valores. Y por eso lo que hacemos es crear intervalos. Y a cada intervalo entonces sí que se les puede asignar una probabilidad. En este caso podemos definir, en este ejemplo, pero podría ser de otra manera, 3 intervalos. Que las proteínas sean de 40 miligramos por 100 mililitros o inferiores, es decir, bajo niveles de proteínas. Que las proteínas estuvieran entre 40 y 125 miligramos por 100 mililitros, valor intermedio, o que las proteínas fueran superiores a 125 miligramos por 100 mililitros, o sea, altas, y probablemente diagnósticas de meningitis. Entonces, si definimos estos 3 intervalos, basándonos en los casos, en la experiencia, en artículos, podemos asignar a cada uno de estos intervalos una probabilidad. Y eso es porque se trata de una variable aleatoria continua. En lugar de tener valores discretos, tiene valores continuos, infinitos. Y por eso dividimos en intervalos. La forma de representar las variables aleatorias no difiere de la forma de representar variables normales, como las que vimos en el primer día. Para representar variables aleatorias discretas se utilizan pues, los diagramas de sectores o los diagramas de barras. Y para representar variables continuas solemos utilizar, entre otros, el histograma. Claro, el histograma tampoco asigna probabilidades a valores discretos, sino a intervalos. Y como ya hemos visto cuando hemos trabajado con el programa SPSS, que es con el que está hecho este histograma, podemos modificar todas las características del gráfico, incluyendo el grosor o la amplitud, mejor dicho, de los intervalos. Si yo aquí en vez de intervalos de 0,5 miligramos por 100 mililitros, pues quiero intervalos más pequeños, tendré un histograma que me dará un poquito más información. Pero si todavía quiero intervalos más estrechos, lo puedo hacer. Y más estrechos, lo puedo hacer. Llegará un momento en que, claro, las barras del histograma, los intervalos serán tan pequeños que casi no voy a poder ver esas barras. Y al final, en lo que se me convierte el histograma es en una función, en la representación gráfica de una función, que es como representamos las variables aleatorias continuas, a través de funciones, como veremos también posteriormente. Vamos a hablar ahora de distribuciones de probabilidad discretas. Ya hemos dicho que en una variable aleatoria discreta, su distribución de probabilidad hace corresponder a cada valor posible de la variable una probabilidad. Recordamos, todos los sucesos elementales de esa variable aleatoria con sus probabilidades asociadas. Como ya sabemos, la probabilidad asignada a cualquier valor no puede ser negativa y tampoco puede ser superior a 1. Es un valor que está entre 0 y 1. Y como también hemos visto en el ejemplo de los episodios de esclerosis múltiple, la suma de todas las probabilidades de todos los valores de la variable tiene que ser igual a 1. No puede ser mayor, porque ahí estamos incluyendo todas las posibilidades. Una distribución de probabilidad discreta puede resumirse a través de su media y de su varianza. Son muy parecidas a la media y la varianza que vimos en el tema de estadística descriptiva. Vamos a verlas a continuación. Aquí tenemos dos distribuciones de probabilidad discretas, las que hemos visto en los ejemplos del principio. Por un lado, tirar el dado de 6 caras. Ahí están los 6 sucesos elementales con sus probabilidades asociadas. Y por otro lado, tirar al aire el sombrero con sus dos posibles resultados, sus dos sucesos elementales y sus probabilidades asociadas. Por la forma del sombrero, es más probable que caiga boca arriba que caiga boca abajo. Bien, pues podemos definir la media o esperanza matemática de una variable aleatoria discreta. La media de una variable aleatoria discreta representa su promedio. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y se define con esa fórmula. La fórmula, como la mayoría, son un poco feas, pero no es complicada. Lo vamos a ver enseguida. E de x mayúscula es esperanza matemática de la variable aleatoria discreta. También se representa por la letra griega mu.
y tenemos que es un sumatorio. ¿De qué? De todos los valores posibles de la variable multiplicados por sus probabilidades asociadas. En realidad es como una media aritmética. Lo que pasa es que en vez de sumar todos los valores y dividirlos por el número de valores, aquí a cada valor lo multiplicamos por su probabilidad. Vamos a verlo en un ejemplo, en el de los brotes de esclerosis múltiple. Recuerdo que esta variable es el número de brotes de esclerosis múltiple en hombres después del primer año de su diagnóstico. Vemos que la probabilidad de tener 0 brotes es 0,218. La probabilidad de tener un brote 0,483 y así sucesivamente. Si hacemos esta fórmula, primero tendremos que calcular para cada valor el producto del valor multiplicado por su probabilidad. Y lo hacemos. Primer valor, 0, multiplicado por su probabilidad, tenemos 0. Segundo valor, el 1, multiplicado por su probabilidad, 0,483, pues el resultado es 0,483. El siguiente valor, el 2, multiplicado por su probabilidad, 0,266, pues ese producto es 0,532. Y así lo hacemos con todos los términos, con todos los valores, y luego sumamos todos esos productos. Y en este caso nos da como resultado 1,125. Esa es la media de esta variable aleatoria discreta, la media o esperanza matemática. Eso quiere decir que como promedio los hombres sufren 1,125 brotes de esclerosis múltiple después del primer año de diagnóstico. Eso es imposible, o se tiene un brote o no se tiene. ¿Qué quiere decir? Que lo más frecuente es sufrir un brote. ¿Y qué es lo siguiente más frecuente? Pues depende de la parte decimal. Si la parte decimal se acerca más al siguiente valor, que es 2, lo siguiente más frecuente será tener 2 brotes. Si la parte decimal se acerca más al 1, querrá decir que lo siguiente más frecuente, perdón, al 0, querrá decir que lo siguiente más frecuente es tener 0 brotes. En este caso, perdón, en este caso vemos que lo más frecuente efectivamente es tener un brote y lo siguiente más frecuente es tener 2 brotes, por eso sobrepasa el 1. Podríamos haber tenido que la media hubiera sido 0,95. En ese caso, lo más frecuente hubiera sido tener un brote y lo siguiente más frecuente tener 0 brotes. Por lo tanto, la media nos refleja qué es lo más probable en el primer año después del diagnóstico. Perdón. Y luego, además de la media o esperanza matemática, tenemos la varianza. La varianza se define como otro sumatorio ¿de qué? De las desviaciones de cada valor con respecto a su media y multiplicadas por las probabilidades. Volvemos a lo mismo. Es prácticamente igual que la varianza que calculábamos en la estadística descriptiva, o sea, cada valor menos su media elevado al cuadrado. En la estadística descriptiva sumábamos esos valores y luego dividíamos por n-1. Aquí lo que hacemos es cada desviación la multiplicamos por la probabilidad de cada valor y luego todo eso se suma. Y lo vamos a ver también en el mismo ejemplo. Mirad, aquí tenemos primera columna, sucesos elementales de la variable aleatoria, es decir, número de brotes. Segunda columna, su probabilidad asociada, lo hemos visto antes. Y la suma de las probabilidades es 1, como ya sabemos. Tercera columna, lo que vimos para calcular la media, el producto de cada valor por su probabilidad. Y si lo sumamos, tenemos la media. La media la necesitamos para calcular la varianza. Ahora, en la siguiente columna, calculamos la desviación de cada valor con respecto a su media, o sea, 0 menos 1,125, pues da menos 1,125. 1 menos 1,125, el resultado es menos 0,125. Y después, cada una de estas desviaciones las elevamos al cuadrado para que todas sean positivas, porque si no podría ser que se anularan unas con otras si las sumamos.
elevamos al cuadrado todas las desviaciones y luego las multiplicamos cada una de ellas por la probabilidad de cada valor. O sea, en la primera fila sería 1,266 multiplicado por 0,218 y da 0,276. En la segunda, 0,016 multiplicado por la probabilidad 0,483 y da 0,008 y así sucesivamente. Y luego ya sí sumamos todos esos productos y esta sería la desviación, la varianza de esta variable aleatoria discreta, es decir, su media 1,125 y su varianza 0,659. Bueno, pues ya sabemos qué es una distribución de probabilidades y ya sabemos que tienen una media y una varianza. Ahora, a partir de ahora, vamos ya a empezar a conocer algunas distribuciones específicas que se conocen y que gracias a ellas podemos conocer cómo se comportan determinadas variables en la naturaleza. Primero vamos a ver dos tipos de distribuciones discretas, que son la distribución binomial y la distribución de Poisson. No quiere decir que sean las únicas, hay muchísimas más, pero solo vamos a ver estas dos como ejemplo. Primero la distribución binomial. Bien, la distribución binomial se caracteriza porque la siguen experimentos en los cuales solo hay dos posibles resultados, no más. Por ejemplo, un éxito o un fracaso en un tratamiento, o algo blanco o algo negro, o sacar cara o sacar cruz al lanzar la moneda. Solamente dos posibles resultados. Y además, la probabilidad, que llamamos pi, de esos resultados es siempre la misma cuando los repetimos infinitas veces o n veces. En ese caso, si los posibles resultados son dos y la probabilidad de esos dos resultados siempre es la misma cuando la repetimos las veces que sea, en ese caso, esa variable aleatoria sigue una distribución binomial. Esto es importante saberlo porque si sabemos que una variable aleatoria sigue una distribución binomial, podemos calcular las probabilidades de éxitos o de fracasos que pueda tener esa distribución en diferentes momentos. Vamos a verlo con algún ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una enfermedad que es la artritis reumatoide. Como sabéis, o si no os lo digo yo, la artritis reumatoide es una enfermedad reumatológica que es altamente incapacitante, con manifestaciones en prácticamente todo el cuerpo, las más visibles en el aparato locomotor, pero no las únicas, y que provoca gran discapacidad. Por eso es muy importante y es importante su tratamiento. Son tratamientos muy agresivos, a veces son incluso tratamientos comunes para algunas enfermedades oncológicas. Bien, pues este experimento consiste en dar un resultado a 10 pacientes, por lo tanto n tamaño muestral es igual a 10, darles un tratamiento para tratar de reducir los síntomas de la artritis reumatoide. Y aquí los posibles resultados de ese experimento son solo dos. O el tratamiento tiene éxito y reduce los síntomas, o el tratamiento no reduce los síntomas y por lo tanto no tiene éxito. Primera condición la cumple. Dos posibles resultados. Pero es que además sabemos que para cada paciente que recibe el tratamiento, la probabilidad de tener éxito es el 40%, o sea, 0,40. Si nosotros sabemos esto y le damos el tratamiento a 10 individuos, podemos calcular, como dice aquí, cuál es la probabilidad de obtener éxito en 8 pacientes. Conocemos la probabilidad de éxito en un paciente, pero si se lo damos a 8, ¿en cuántos vamos a tener éxito? ¿Cuál es la probabilidad, perdón, de tener éxito en 8? Igual podemos calcular en 8, que en 7, que en 2, que en 4. Y eso se calcula sabiendo que esta variable aleatoria, este experimento, sigue una distribución binomial. No nos asustemos por esta fórmula, que es bastante fea, pero no es muy difícil. Esta fórmula nos dice cuál es la probabilidad de que x sea igual a k. O sea, cuál es la probabilidad de que la curación se dé en 8 pacientes. X es la variable aleatoria por curación y K es el número de pacientes, en este caso 4.
¿Y qué hay en el resto de la fórmula? Bueno, pues está n, que es el tamaño de los individuos, 10, k, que ya hemos dicho que es 8 pacientes, y luego pi, la probabilidad de éxito en cada uno de los pacientes, que ya hemos dicho también que es 0,40. Bueno, pues si sustituimos n, k y pi en esa fórmula, obtendremos la probabilidad de obtener éxito en 8 pacientes. Ahí tenéis la sustitución de cada uno de esos elementos por los valores específicos de nuestro ejemplo. Si hacemos todas las cuentas, resulta que la probabilidad de tener éxito en 8 pacientes es de 0,0106, es decir, de apenas el 1%, muy poco probable. Esto es bastante lógico. En esta pequeña tabla tenéis la probabilidad de obtener exactamente 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, 3 éxitos, así hasta 10 éxitos, porque hay 10 pacientes, calculados a partir de la fórmula de la distribución binomial. Claro, obtener 10 éxitos tiene una probabilidad bajísima, 0,0001. Pero obtener ningún éxito también tiene una probabilidad muy baja. ¿Por qué? Porque hemos visto que la probabilidad de tener éxito individualmente en cada uno de los pacientes es de el 40%. Si os fijáis, la probabilidad más alta que hay es la de obtener 4 éxitos, o sea, éxito en 4 pacientes. Por eso la probabilidad de obtener éxito en cada paciente es el 40%. Lo más probable es obtener 4 éxitos. ¿Qué es lo siguiente más probable? 3 éxitos. Y lo siguiente, 5. Y lo siguiente, 2. Y lo siguiente, 6. Y así sucesivamente. También podemos calcular cuál es la probabilidad de obtener al menos 5 éxitos, o sea, 5 o más. 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Sumaríamos todas las probabilidades. La distribución binomial nos permite calcular estas probabilidades exactas, cuando sabemos que la variable aleatoria que estamos estudiando sigue esa distribución binomial. Nosotros, lógicamente, no tenemos que aprendernos esto. Como ya sabéis, yo no os voy a preguntar las fórmulas. No quiero que a nadie se le ocurra ni siquiera tratar de aprenderse esa fórmula. Lo importante es saber que conociendo el tamaño de la muestra, el número del que queremos calcular la probabilidad exacta y la probabilidad individual para cada sujeto, podemos calcular esas probabilidades exactas de tantos éxitos o tantos fracasos a través de la distribución binomial. La distribución binomial, como es una distribución discreta, se define por su media o esperanza matemática y por su varianza. Y se calculan con esas fórmulas que ya os digo que no queremos ni saber. Nos interesa ver el final. Es decir, la media de una variable que sigue una distribución binomial es el tamaño muestral por la probabilidad de éxito en cada uno de los individuos, o la probabilidad de que se dé ese experimento en cada uno de los individuos. Y la varianza, pues n por la probabilidad multiplicado por 1 menos por la probabilidad. Fijaos que estas fórmulas tan feas y tan sobrecargadas se acaban simplificando en cosas muy sencillas. En cualquier caso, tampoco quiero que os aprendáis esto. No lo necesito. Solamente quiero que sepáis de dónde salen las cosas. Y lo que es más importante que me interesa que sepáis es distinguir cuando una variable aleatoria sigue una distribución binomial. Repito, cuando solamente tiene dos posibles resultados y cuando conocemos la probabilidad de esos resultados, que siempre es la misma cuando el experimento se produce en las mismas circunstancias. En este caso, la distribución que sigue es la binomial. Y después también tenemos, que es la otra discreta que vamos a ver, la distribución de Poisson. También se conoce como la distribución de los casos raros. Y se corresponde con distribuciones que tienen una característica muy poco frecuente, una probabilidad muy baja, menor o igual a 0,05, y también con muestras muy grandes, pero igualmente cuando hay dos posibles resultados. Eso quiere decir que cuando tenemos una distribución con dos posibles resultados y conocemos su probabilidad, esa variable seguirá una distribución de Poisson o una distribución binomial en función de cómo sea la probabilidad y cómo sea el tamaño de la muestra. Por eso dice ahí
que la ley de Poisson o distribución de Poisson se puede aproximar a una binomial cuando la proporción es pequeña y la muestra es grande. ¿Y qué ventajas tiene que una variable siga una distribución de Poisson o una binomial? Bueno, pues la ventaja que tiene es que la distribución de Poisson tiene unas fórmulas mucho más sencillas que la distribución binomial, pero en realidad sus probabilidades exactas se podrían calcular tanto con una como con otra, como vamos a ver en el ejemplo. Bueno, esa es la fórmula de la probabilidad exacta de distribución de Poisson. Recordad el formulón que habíamos utilizado antes con la binomial, ¿eh? Pues esta fórmula es mucho más sencilla. Utiliza el parámetro lambda, que lo hemos visto en la diapo anterior, y ya está. Entonces, además, tiene la sencillez de que la esperanza matemática y la varianza son iguales. Y son iguales y valen lo mismo, el parámetro lambda, ¿eh? Bien, lambda que hemos dicho que es el tamaño de la muestra por la probabilidad, ¿eh? No lo olvidemos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una población con una prevalencia de diabetes del 2%. La variable aleatoria es tener diabetes sí o no. Dos posibles resultados. O se tiene o no se tiene. Y la probabilidad de tener diabetes es del 2%, 0,02. Por tanto, tenemos la primera condición. La probabilidad es baja, menor o igual a 0,05. Y la muestra, aquí vemos que son 100 individuos, por lo tanto cumple la segunda opción. A la pregunta de cuál será la probabilidad exacta de encontrar 3 diabéticos en una muestra de 100 individuos, podríamos responder a través de la distribución binomial, con ese formulón que vimos antes. Aquí lo tenéis. Sustituimos donde pone n, ponemos 100, donde pone k, ponemos 3. Y la probabilidad es 0,02. Pues sustituiríamos y nos saldría que la probabilidad exacta de encontrar 3 diabéticos sería de 0,182. Como la variable cumple las propiedades de una distribución de Poisson, podríamos también calcular esa probabilidad exacta con la formulita de Poisson, que es mucho más sencilla. Aquí aplicamos los valores y vemos que el resultado es prácticamente igual. Es decir, que podríamos calcular las probabilidades exactas con las dos, pero como sigue una de Poisson, pues lo calculamos con la de Poisson. Si no me interesan las fórmulas, ¿qué me interesa a mí que sepáis de todo esto? Bueno, pues lo que me interesa, y os lo preguntaré en el examen, es que sepáis distinguir cuando una variable aleatoria sigue una distribución binomial o una de Poisson. Os podré en el examen decir algún ejemplo como los que os he dicho. Tenemos tal enfermedad y será un tratamiento que tiene una probabilidad de tener éxito de tanto por ciento en una muestra de no sé cuántos individuos. ¿Qué distribución sigue la variable aleatoria? Encontrar un mínimo de tantos éxitos en el tratamiento. Pues tendréis que valorar primero cuántos posibles resultados hay, si hay dos o más. Si conocemos la probabilidad, si os la doy, que os la tendré que dar, claro. Y luego, si esa probabilidad es muy pequeña o no es muy pequeña, y cuál es el tamaño de la muestra. En función de eso, pues podréis decir que sí, una distribución de Poisson o una binomial. Eso es lo que quiero que sepáis de este tema. Tener muy claro cuando una variable sigue una distribución de un tipo o de otro. No os pondré a hacer cuentas ni cálculos. ¿De acuerdo? Bien, aquí paramos en esta primera parte del tema de distribuciones de probabilidad. Lo reiniciaremos, aunque ya lo tenéis colgado en el campus virtual el tema completo. La clase que os grabaré en breve hablará acerca de distribuciones continuas y terminará con algo que es fundamental en la bioestadística, que es la distribución normal. Eso lo veremos en la próxima grabación. Si tenéis dudas sobre esto, ya sabéis que me podéis consultar a través del campus virtual o a través del correo electrónico. Venga, hasta la próxima.